Ezequiel capítulo 8, el versículo 6. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Vamos a hablar hoy de un tema titulado pecados que hacen alejar la gloria de Dios. El Señor nos regala en la Biblia un libro maravilloso. Algunos dicen que es un libro raro, el libro de Ezequiel. Uno de los temas principales de Ezequiel es la gloria de Dios. Este libro muy singularmente describe de una manera maravillosa el esplendor de la gloria de Dios. Y le invito a que lo lea. Inclusive si usted mira el título en el capítulo 1 del libro de Ezequiel, es la visión de la gloria de Dios. Y si mira los últimos capítulos del libro, también hablan de la gloria de Dios. Y describe, como lo dije ya, de una manera maravillosa la gloria de Dios. A través de una serie de figuras, de personajes sobrenaturales, de cosas que uno podría decir, wow, ¿esto qué es? El Señor es sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? El libro de Ezequiel se desarrolla a través de los sucesos que vive Ezequiel desde que Dios lo llama. Ezequiel fue un profeta que creció en medio de la esclavitud. En los tiempos después de que Nabucodonosor se lleva a Daniel y empieza todo ese periodo, se dice que Ezequiel predicó, dijo su profecía en los tiempos más críticos de la nación de Israel, los tiempos más profundamente desastrosos, cuando el mismo profeta escribe y describe la manera en que la gloria de Dios, paso a paso, como sin ganas, como sin deseo de irse, pero paso a paso, se fue yendo de la casa de Dios. El Dios misericordioso, poco a poco, paso a paso, se mudó a otro lugar, se fue de la casa de Dios, se llevó su gloria sin querer hacerlo. Hoy esta palabra la tenemos en este lugar para nosotros, porque la iglesia no puede permitir que la gloria de Dios desaparezca de en medio de nosotros. Pues de la misma manera en que le ocurrió al pueblo de Judá, a la nación de Judá, de esa misma forma le va a ocurrir a toda congregación, a toda iglesia hoy, donde se consienta lo que está mal hecho. A uno como pastor señalar las cosas que están mal hechas le cuesta sufrimiento, cuesta ser señalado, cuesta ser rechazado, porque cuando usted señala el pecado, a la gente no le gusta que usted le diga: esto lo estás haciendo mal. Y uno se mete en un problema. ¿Sí o no? Dios nos muestra en el libro de Ezequiel los pasos que su gloria, la misma gloria de Dios,
fue dando hasta que se fue de la casa de Dios. Hasta que se fue. En el pasaje que leímos, vemos que Dios le está advirtiendo al profeta que en su santuario, o sea, en el templo, se hacían o se practicaban una serie de abominaciones que estaban impulsándolo a él a irse. Leo otra vez el versículo 6. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿no ven las cosas? ¿No ven lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. El término santuario allí es sinónimo de templo, habla del templo de Dios. Uno mismo con los propios errores de uno hace alejar la gloria de Dios. ¿Me está escuchando? Y esté muy conectado porque quiero que usted al máximo capte todo lo que voy a decirle. Y el libro de Ezequiel es un libro que para poder entenderlo bien, usted tiene que leerlo todo. Y aún así tienen que saberlo estudiar. Entonces, esté muy atento. Amén. Vemos en ese pasaje claramente, él les dice, ¿para hacerme qué? Alejar. Dios, de la manera que llega a un lugar, también puede irse. No sé si estamos de acuerdo. Dios no está obligado a estar siempre en el mismo lugar, ni a hacer siempre lo mismo, ni a trabajar siempre con las mismas personas, en ningún momento. Si cualquiera de nosotros no hacemos su voluntad, si cualquiera de nosotros persistimos en un pecado, si cualquiera de nosotros permitimos que algunas cosas que no le agradan a Dios se sigan practicando, entonces cualquiera de nosotros que haga eso estará en riesgo de perder la manifestación de la gloria de Dios. Y cuando hablo de gloria de Dios, ¿a qué me refiero? Hablo a su presencia misma en un lugar. Amén. Hablo de su respaldo. Hablo de una iglesia que es redarguida a transformación. Cuando la gloria de Dios llena la iglesia, las personas cambian. Porque las personas, al tener contacto con el poder, con la gloria de Dios, las personas reconocen su pecado y dicen, no, yo tengo que cambiar. Como cuando Pedro tuvo el encuentro con Jesús, que fue lo primero que afloró en ese momento, que él estaba en pecado. Y él dijo, aléjate, Jesús, porque soy un hombre pecador. Cuando la gloria de Dios no está en la iglesia, aún la gente que está en la iglesia practica pecados y no son redarguidos a transformación, sino que están ahí manipulando, escúcheme, la gracia de Dios y diciendo, Dios tiene misericordia de mí, Dios tiene paciencia conmigo, Dios me comprende, Dios me ama, y siguen pecando y creen que la misericordia de Dios no se va a agotar. Pero cuando la gloria de Dios está en un lugar, esa misma gloria de Dios hace que esa persona sea redarguida. Por eso nosotros no podemos poner en juego por nada la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios está en un lugar, ocurren cosas sobrenaturales, eventos sobrenaturales que adornan a la iglesia. Hay un mover del Espíritu, se activan muchos dones del Espíritu, suceden sanidades, liberaciones, la gente se salva, se convierte sin tanto problema, sin tanta lucha. Los predicadores hablan menos y ven más la gloria de Dios. Los que cantan menos y ven más la gloria de Dios. Los que predicamos vivimos eso cuando la gloria de Dios está en ese lugar.
Pero si no está la gloria de Dios, uno trata de buscar una manifestación del Espíritu de diferentes maneras. Uno habla y habla y habla y habla y enseña y predica como que buscando que Dios haga algo y no pasa nada. Hay lugares donde ha llegado a este extremo. A ver, con tu permiso, Silvia. Que hay personas que están tan afanadas por ver el mover de Dios que cogen al otro y le ponen la mano a la cabeza, cuidado. Y empiezan. ¿A usted no le ha pasado? ¿Ah? Porque tienen un afán. Otros salen de pelea con la congregación y dicen, es que esa iglesia está fría, es que esa iglesia no canta, es que esa iglesia no se mueve, es que la gente está ahí. No es eso. Es que cuando tú y yo nos paramos acá, en nosotros tiene que haber algo del cielo, que es lo que mueve a la gente. ¿Me estás escuchando? Por eso nosotros no podemos permitir que la gloria de Dios se vaya de esta casa como sucedió en los días de Ezequiel. No. Porque entonces los cultos pierden el verdadero sentido. Los ministerios se vuelven infructíferos. Solo palabra. Nosotros no podemos ser solo palabra. Sabemos que la palabra bíblicamente es fundamental, pero Dios no trabaja con solo palabra. Dios es palabra y es espíritu. Y es poder. ¿Cuántos lo creen? Una cosa tomada de la mano con la otra, no las podemos separar. No las podemos separar. Pero no hablo de hacer fuerza, porque es que a veces uno mismo, hablo de la gloria de Dios, de que se vea que realmente el Señor. Entonces, pero ¿qué ocasiona entonces en la iglesia toda esta crisis? Una serie de pecados. La Biblia en Ezequiel nos menciona 4 pecados que hicieron alejar a la gloria de Dios de su casa, de su santuario. Los vamos a mencionar, pero primero yo quiero que usted vea en algunos textos de allí de Ezequiel el proceso de cómo se fue alejando la gloria de Dios de la casa, para que usted esté convencido de que sí fue verdad que Dios hizo maletas y dijo yo me voy, y los dejó a ellos solos ahí porque no querían dejar su pecado. Busque conmigo en su Biblia. El primer paso que dio el Señor, búsquelo en Ezequiel 9. Allí se menciona el primer paso que da fuera de su casa el Señor. La gloria de Dios decide irse por los pecados. Ezequiel 9:3 dice, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Quiero enfatizar en la primera parte del versículo. Amén. Dice que la gloria de Dios se elevó de encima del querubín. La gloria de Dios descansaba en el lugar santísimo del templo. Y en el lugar santísimo del templo había un instrumento especial llamado el arca del pacto. El arca del pacto tenía una tapa de oro que se llamaba el propiciatorio. Esa tapa tenía encima de ella, hecha en oro, 2 querubines. Y sobre esos querubines descansaba la gloria de Dios. Así sucedió en los días de Moisés. Y así sucedió en otros tiempos. Allí descansaba la gloria de Dios.
El arca del pacto representaba la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y sucede algo que en ningún momento de la historia de Israel había sucedido. Y lo ve Ezequiel. La gloria de Dios se levanta del querubín, de la tapa del arca del pacto. Sale del lugar santísimo y dice que se elevó del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Pero no fue que se paró en el umbral de la casa, no. Dice que se elevó y se quedó arriba en dirección al umbral de la casa. Se elevó, salió del lugar santísimo. Diga conmigo, la gloria de Dios salió del lugar santísimo. Se elevó, se quedó allá arriba. Como quien dice, ¿me voy o no me voy? ¿Me voy o no me voy? ¿Me voy o no me voy? El problema sigue. El segundo paso está en Ezequiel capítulo 10 versículo 4. Después de que Ezequiel, Dios le sigue mostrando otras cosas. En el versículo 4 dice del capítulo 10: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Dios. Primero, escúcheme, primero abandona el santuario. Diga conmigo, primero abandonó el santuario. Dice, elevando su trono sobre el umbral de la casa. Segundo, la gloria de Dios se elevó por encima del querubín en dirección a la puerta del templo, dejando los querubines. Amén. ¿Qué sucede? En este segundo paso se mueve y deja los querubines. ¿Estamos aquí? Tercer paso, versículos 18 y 19 del capítulo 10. Usted puede mirar el título del capítulo 10, que dice, la gloria de Dios abandona ¿qué? El templo. Abandona el templo. El versículo 18 y 19 del capítulo 10 dice, entonces la gloria de Jehová se volvió a elevar. Dice, se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. O sea, ¿qué sucede? Hay un movimiento y regresa ¿a dónde? O sea, va así, está en el santuario, en el lugar santísimo, se eleva, queda allí arriba, como diciendo, voy hacia la casa, hacia el umbral, ¿me voy o no me voy? Segundo paso, deja los querubines y llega hasta el umbral y se queda arriba. Tercer paso, vuelve y regresa hasta los querubines. ¿Estamos aquí? Hasta la tapa, vuelve y regresa como quien dice, ¿será que seguimos o no seguimos con esto? El versículo 18 y 19 lo dice. El 19, y alzando los querubines, sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. ¿Qué sucede ahora? Lo que no sabemos si fueron los querubines de oro los que cobran vida, porque él dice, delante de mis ojos, y se levantan y vuelan junto con la gloria de Dios, o eran los seres espirituales que ya en algunos pasajes de la Biblia se mencionan. Lo cierto es que se levantan ahora, o sea, ella regresa a los querubines, pero regresa a buscar los querubines. ¿Me está escuchando? Y entonces, ¿qué sucede? Se vuelve a elevar y ahora se lleva a los querubines hacia otra dirección. ¿Y cuál es esta dirección? Dice claro, hacia la puerta, a la puerta oriental. Versículo 19 dice, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Amén. Ahora estaba más lejos, a una de las puertas, y dice que estaba ya listo como para despedirse. Ojalá tú tomes la tarea de leer todo eso en tu casa,
El último paso está en Ezequiel 11, versículo 22 y 23. Escuche lo que dice. Después alzaron los querubines sus alas, 11:22, y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Qué pasó con la gloria de Dios? Se fue para un monte que estaba ¿hacia dónde? Hacia el oriente. Fue una lucha. Me voy, no me voy, a lo último me fui. Y salió del templo, salió de la ciudad y se fue al monte. No sé si me estoy haciendo entender. Y le voy a repetir esto. Primero, abandona el santuario elevando su trono sobre el umbral de la casa. Segundo, la gloria de Dios se eleva por encima del querubín en dirección a la puerta del templo, dejando los querubines. Tercero, después de estar por un tiempo en dirección a la puerta oriental, donde estaba la salida al patio inferior del pueblo, vuelve por los querubines y se eleva hacia la puerta oriental, abandonando la casa, estando en el aire. Y cuarto, la gloria de Dios se va de la ciudad hacia el monte. El templo que fue lleno por la gloria de Dios en los días de Salomón, de tal manera que los sacerdotes no podían ministrar de lo gloriosa que era el poder de Dios, ahora estaba quedando frío y solo. ¿Estamos aquí? Ese templo también representa la vida de una persona, porque la Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo. ¿Cuántos son templos de Dios aquí? Y que no nos suceda lo mismo, que Dios entre como en una batalla y diga: me voy, lo dejo solo o no lo dejo solo, la dejo sola o no lo dejo, me voy o no me voy. Piensa, iglesia. Esto le puede suceder a cada uno de nosotros, pero también le puede suceder a la congregación cuando no se señala lo que no es de Dios, cuando no se corrige lo que no es de Dios. Estamos aquí. La gloria de Dios se va del templo y entonces se pierde la manifestación del Espíritu, se pierde la salvación, se pierde la liberación, se pierde ese glorioso ambiente espiritual donde vemos a Dios moviéndose. Muchos lugares han quedado fríos y solos. ¿Y cuál es la causa? El pecado que muchas veces tenemos que no queremos dejar. Hoy Dios nos está llamando a que no pierdas la gloria de Dios que está sobre tu vida. Dígale que está a su lado: no pierdas la gloria de Dios que está sobre tu vida. No la pierdas. Ahora ya usted conoce que sí fue verdad, que la gloria de Dios abandonó el templo. Ahora yo quiero que usted vea conmigo las 4 razones por las que la gloria de Dios abandonó el templo. Levante su mano derecha, levante su mano y diga: Señor, yo soy tu templo. Dígalo, yo soy tu templo. Abre mis ojos y no permitas que yo pierda tu respaldo, que yo pierda tu bendición. Abre mis ojos y no permitas que yo haga pecados que permitan que la iglesia quede fría. Porque puede suceder. El capítulo 8 de Ezequiel nos describe los 4 grandes pecados que cometió el pueblo de Judá y que llevaron a Dios a irse del templo. Amén. Usted tiene que saberlos y tiene que cuidarse de ellos, porque si usted permite eso en su vida o permitimos eso en la iglesia, la gloria de Dios se va a perder. Se va a perder. Y no es lo mismo ser una iglesia que se reúne,
solo porque somos la iglesia, que ser una iglesia que se reúne porque viene a ver la gloria de Dios. En los lugares donde hay manifestación de la gloria de Dios, la gente vive contando las cosas que Dios hace. La gente vive diciendo, Dios hizo esto, y Dios hizo esto otro, y Dios hizo esto otro. Estamos en Ezequiel capítulo 8. Dice la poderosa palabra del Señor, desde el versículo 1. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente, o sea, mitad fuego y mitad resplandor. Versículo 3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quenejas de mi cabeza, o sea, por el cabello. Hizo algo así como cuando a ti, no le voy a uno lo agarran así, se lo llevó por el cabello. Se asustó. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Dice el versículo 3. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celo. Ojalá subrayes esa frase. La imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves esto que hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Hasta ese versículo Dios está señalando el primer pecado. Y vea que la gloria de Dios, aún estando esa imagen que provocaba a celo, un ídolo que estaba en cierto lugar del templo, lo habían metido en la casa de Dios. Aún así, la gloria de Dios todavía estaba allí. Porque es que a veces, por el hecho de que todavía hay manifestación del poder de Dios en nuestra vida, muchas veces creemos que Dios, por eso, porque todavía hay manifestación, creemos que Dios no está en desacuerdo con las cosas malas que estamos haciendo. Pero Dios sí está en desacuerdo. Lo que pasa es que Él todavía no había tomado la decisión de irse, de llevarse su gloria del templo. Y lo primero está allí en el versículo 5. Le llaman aquella imagen de celo en la entrada. Escuche esto. El ídolo. Escuche. Astarte o Acera. Esa era el ídolo. Erigida por Manasés, uno de los reyes que existió, como rival a Jehová, y que fue colocada en el mismo templo de Dios, y que llamaba la atención de todos los adoradores cuando entraban al templo de Dios. Se llamaba Acera o Astarte, la diosa cananea de la fertilidad, cuyo carácter alentaba a la inmoralidad sexual y a la gratificación personal. Era la Venus de Siria, la misma, adorada con ritos disolutos, también llamada entre los fenicios la reina del cielo, la esposa
de Baal. ¿Dónde la Biblia dice que hubo un rey que metió ese ídolo al templo? La Biblia lo dice. En el capítulo 21 de Segunda de Reyes, en el versículo 3, la Biblia dice: porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todos los ejércitos de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Amén. Segunda de Reyes 21:7, más adelante dice: y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de la tierra. ¿Dónde la puso? En la casa que Salomón hizo, que estuvo en el corazón de David para ser construida, en el templo de Dios. Este hombre la colocó allí en el mismo templo de Dios, la imagen de acera, y allí quedó. Y nadie se atrevía a decir: hay que quitar esa imagen. Estamos aquí. Y adornaba el templo de Dios la imagen de Acera. Acera era una diosa pagana que promovía la inmoralidad sexual. Hoy quizás no tenemos una imagen de Acera allí. No la tenemos pegada aquí. Pero si hacemos lo que Acera promovía, es como si tuviésemos a Acera metida en la casa de Dios. ¿Y qué era lo que ella promovía? Un desorden sexual, un desorden en el aspecto sexual. Usted, iglesia, usted y yo, sacerdotes, ministros de Dios, líderes, hombres y mujeres de Dios que están aquí, usted y yo tenemos que cuidar bien cómo le servimos a Dios y cómo manejamos nuestra sexualidad, cómo estamos en ese aspecto. Porque si le servimos a Dios con problemas en el aspecto sexual, es como si tuviésemos a la diosa Acera metida en la casa de Dios, y eso hace que la gloria de Dios se vaya de su casa. Por eso tú y yo tenemos que revisar. Cuidado con el adulterio, cuidado con la fornicación, cuidado con la pornografía, cuidado con la masturbación, cuidado con toda clase de desorden que vayan en contra de los principios divinos. ¿Cómo estamos en esa área? Los que son novios, sí se están respetando como Dios lo dice. Los jovencitos, ¿por qué pensar más en cuestiones de noviazgo a una edad que no se está preparada para eso, que en la educación y en la gloria de Dios? Los adultos, ¿por qué estar mirando a la que no es mi esposa, al que no es mi esposo? Esos pecados hacen que la gloria de Dios, paso a paso y sin deseo de irse, se vaya alejando de la casa de Dios. Y llega un momento donde en la casa de Dios no sucede un milagro, no sucede nada, no pasa nada sobrenatural. Todo es mecánico, todo es frío. Una alabanza que no se mueve, predicadores que no se mueven, líderes que no se mueven. Todo el mundo le cuesta servirle a Dios. Todo el mundo está cansado, todo el mundo está ocupado, todo el mundo desplaza la gloria de Dios, todo el mundo tiene pero, todo el mundo no puede. Entonces, ¿dónde está Dios en medio de nosotros? Esos pecados afectan la casa de Dios. Y hoy estoy aquí porque en el nombre de Jesús nosotros tenemos que tomar dirección clara. ¿Alguien me está escuchando?
Y aquí tiene que gobernar la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Usted me está escuchando? ¿Usted me está escuchando, iglesia? Se va la gloria de Dios. Eso representa la diosa Acera. El bienestar personal, el desorden sexual, la autopromoción, el pensar egoístamente solo en lo que yo quiero. Todo eso está relacionado con la diosa Acera. Y estaba en la casa, en la entrada, y nadie decía nada. En el versículo siguiente, vuelve por favor a Ezequiel 8. Le dije, colócale un separador. Desde el versículo 7, usted encuentra hasta el versículo 12, el segundo pecado. Dice la Biblia: y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. ¿Qué había en la pared? Un pequeño agujero. Y dice, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. O sea, era un agujero pequeño. Y entonces Dios le dio la orden que lo hiciera más grande. Y él empezó a hacerlo más grande. Y se encontró que había, detrás de ese agujero, que había una puerta. Y analice bien la escena. Y me dijo: entra, versículo 9, y ve las maldades, las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Y entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared en todo alrededor. O sea, la pared que estaba adentro, habían dibujos de toda clase de cosas paganas por todas partes. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. El segundo pecado: el culto de los 70 ancianos a las grotescas imágenes de ídolos que había en la pared. Algunos dicen que esos 70 ancianos representan al Sanedrín de Israel. No, no aplica, porque para ese tiempo todavía eso no se había compuesto. Lo cierto es que representan al pueblo en general. Porque cuando se iban a tratar temas que afectaban a todo el pueblo, llamaban por tribus a cada anciano. Cada anciano está representando una parte del pueblo, a la gente. Y eso estaba tapado. Había un pequeño ¿qué? Orificio, un pequeño agujero. ¿Alguien me está escuchando? Cuidado, iglesia, cuidado con esas cámaras secretas que a veces tenemos. Con las cosas secretas que tenemos, iglesia. Muchas veces en la iglesia pasan cosas y todo el mundo se queda calladito. Las cosas que quedan tapadas son peligrosas. ¿Usted me está escuchando? Y a su nombre, hay que tener cuidado con esto. Porque muchas veces se cometen errores y nos vamos quedando callados. Nos vamos quedando callados. Escuche esto. Escuche esto. En su mentalidad sincretista creían poder conjugar los males que amenazaban al pueblo, atacándolos, escúcheme, de esta manera, con incensarios
que se usaban en la casa de Dios. Les ofrecían incienso según la tradición del templo de Jerusalén a ídolos paganos. Dios revela a Ezequiel el grado en que el pueblo había abrazado la idolatría y la maldad. El Espíritu de Dios trabaja en nosotros en forma similar, revelando el pecado que está latente en nuestras vidas. ¿Se sentiría cómodo usted si Dios llevara a cabo una clase abierta al público de su vida en este momento? ¿Cómo se sentiría usted si Dios dijera: hijo mío, siéntate aquí, que delante de todo esto voy a hablar de tus problemas? Pues Dios los va a hacer. ¿Usted sabía que Dios va a hacer eso? En el juicio final, delante de todo el mundo. Y nadie le va a poder decir a Dios que está haciendo las cosas mal. Nadie va a decir: me estás irrespetando porque estás publicando mis pecados. La Biblia dice en Apocalipsis 20 que Él llamará a cada uno a juicio y le pagará a cada uno según sea su obra, y será en un gran trono blanco, y todos grandes y pequeños. Dios a ninguno va a tratar de esta manera. Ven, que voy a tratar contigo algo muy personal. No. Mire que está a su lado y dígale: aprovecha ahora, porque en el futuro será diferente. ¿Cuánto lo cree? Y a su nombre, y a su nombre. Por eso tenemos que tener temor de Dios. Y sí importa lo que tú haces a nivel personal en la iglesia. Sí importa, iglesia, sí. ¿Sabe por qué? Porque tú vienes aquí y tú levantas tus manos y tú adoras a Dios. Y si eres bautizado, estás sirviendo en algún área. Y uno da es lo que tiene por dentro. Y entonces después decimos: ¿qué pasa? Porque yo no veo la gloria de Dios. Allí nos mencionan un personaje que era hijo de un sacerdote que estuvo al lado de Josías para hacer una reforma positiva en los tiempos del rey Josías. Ahora estaba allí entre los 70 con el incensario. El hijo de uno de los grandes promotores de una reforma positiva estaba metido entre los 70 quemando el incienso a los ídolos paganos. Porque es que cuando la iglesia muchas veces ve que las cosas se van quedando, entonces queremos recurrir a métodos que no son de Dios, que son del mundo, para poder traer la gente. Y tenga cuidado con esos métodos del mundo, porque son del mundo. Ellos, ¿qué hicieron? Tomaron los incensarios, los llenaron de incienso y empezaron a quemarlos, ¿verdad? Tratando de traer una solución a la situación que tenían, porque decían: Dios nos dejó solos. El hecho de que usted y yo en un cierto momento nos podemos sentir solos, pero eso no justifica el hecho de que usted va a dejar a Dios y va a buscar otra cosa que no sea de Dios. Que mucha gente dice: no, yo me aparté del Señor porque yo no vi respuesta. ¿Y qué tal si no era el tiempo? ¿Y qué tal si el mismo Dios no te dio respuesta porque está tratando contigo? Entonces tú vas a tirar la toalla y vas a terminar quemando el incienso a las cosas del mundo. No. Este pecado hizo alejar la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El tercer pecado. Busque su Biblia, Ezequiel, versículo 13 y 14, 8, 13 y 14. Ezequiel capítulo 8, versículo 13 y 14. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Diga: endechando a Tamuz. Llorando, haciéndole luto, haciéndole duelo a este Dios pagano. Las mujeres, ¿qué era lo que hacían? Endechando ¿a quién? A Tamuz. ¿Qué representa esto? Escuche esto.
Es el clásico duelo de las mujeres a la divinidad asirio-babilónica llamada Tamuz, dios de la vegetación o dios babilonio de la primavera. Escuche bien, al iniciar el verano, al empezar a agotarse la vegetación en esa tierra, cuando se iba la primavera, amén, entre junio y julio, se celebraba en Babilonia un día de duelo en honor al dios de la vegetación, como pidiéndole perdón por la desaparición de la misma. En Fenicia había un rito similar dedicado a Adonis, se llama, que es la versión fenicia de Tamuz. También pues el culto sincretista de Tamuz había entrado en el templo de Jerusalén. Es una abominación. También nosotros debemos tener cuidado de no pasar tanto tiempo pensando en los beneficios de la vida, de la creación o de este mundo, que perdamos de vista al Creador. ¿Sabe qué sucedía con este Dios? Cuando la primavera se iba terminando, la vegetación mermaba y venía el verano fuerte, los que adoraban a este Dios hacían un día de duelo, de llanto, de dolor, despidiendo al dios Tamuz, al dios de la vegetación, creyendo que moría. Cuando llegaba otra vez la primavera, cuando llegaba otra vez la vegetación, hacían otra fiesta, celebrando la resurrección de Tamuz, diciendo, ya llegó la primavera. Y así, de esta manera, los pueblos paganos honraban a este Dios, honraban al Dios, a ese Dios, diciendo que ese Dios era el que les traía el alimento, las flores del campo, el pasto verde y muchas otras cosas. Aquí vemos claramente que se metió en el templo de Dios una costumbre pagana que era tradicionalmente practicada por diferentes naciones de ese momento. Se metió en la casa de Dios. Y dice que las mujeres estaban, escúcheme, haciéndole endecha, o sea, llorando, guardándole luto a Tamuz. ¿Y en dónde estaban haciendo eso? Versículo 14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres en la misma entrada de la casa de Dios. Ellos practicaban estas cosas. ¿Cuántas veces la iglesia de Cristo, cuántas veces nosotros le damos más importancia a las tradiciones del mundo, a las costumbres del mundo? Somos tan preocupados por las cosas que el mundo se preocupa, más que por las cosas del reino de Dios. De pronto ya no hay ninguno aquí que diga, no, viene el verano, se va a morir Tamuz. No. Pero sí, sinceramente, escuche este comentario y lo repito. Debemos tener cuidado de no pasar tanto tiempo pensando en los beneficios de la vida o de la creación o de este mundo, porque podemos perder de vista al Creador. Hay gente que por costumbres ponen a un lado los compromisos de la casa del Señor. Que el día que llegó tal fecha o tal cosa, ese día se desconectan de Dios porque llegó tal cosa. ¿Estamos aquí? Sí. Y les da dolor en el alma si ese día no es especial. Miren que está a su lado, dígale, Dios es primero. En todo. Este pecado hizo que el pueblo de Dios colocara a Dios de último. Y la gente empezó a honrar más las tradiciones del mundo. ¿Cuántas tradiciones del mundo se han metido en la iglesia? Saca cuenta que no son de la iglesia y que no están en la Biblia y que no las muestra Dios en ningún versículo de la Biblia, y la gente las cuida y las guarda, y si usted les dice que eso está mal, lo aborrecen.
lo aborrecen a usted. Haz una lista, siéntate en tu casa y empieza a buscar todas las tradiciones que hay en el mundo que se han metido en la iglesia. Eso vas a encontrar así. Haz una lista y empieza tal tradición, tal tradición, tal tradición. Y te vas a sorprender, porque quizás algunas de ellas nosotros las practicamos. Lo triste es que cuando en la iglesia se meten esas tradiciones, la gloria de Dios empieza a ser maleta. Se va. Y más, mira, se descararon en la puerta del templo las mujeres así, llorando, endechando a Tamuz. ¡Ay! Se está acabando la primavera, viene el verano, se está muriendo el dios Tamuz. En la puerta de la casa de Dios. Dios le llama abominaciones. Y representa todo tipo de costumbres del mundo que la iglesia practica. Haga el esfuerzo de estudiar eso y siquiera anote, estudiar las costumbres del mundo que se han metido en la iglesia. Y empieza a hacer la lista. Amén. El último pecado. Versículo 15 al 18 dice: luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Diga, adentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. ¿Cuántos varones? 25. Sus espaldas vueltas al templo de Jehová. Vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor y no perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Este último pecado, la adoración al sol. ¿Qué hacían? 25 varones. Si usted estudia la Biblia va a encontrar que cada uno de estos varones representaba una línea sacerdotal. Los 70 ancianos representaban al pueblo. Los 25 varones representan el sacerdocio y a todo levita de Israel y a toda persona que ministra y sirve en la casa de Dios. Vuelvo y repito esto, los 70 del segundo pecado representan al pueblo y sus pecados, pero los 25 representan a los sacerdotes y a las líneas sacerdotales de Dios, los que Dios usa dentro de la casa de Dios. Y somos sacerdotes de Dios. Ahora, para corroborar esto, mire lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Crónica, capítulo 24. Usted puede mirarlo allí. Primera de Crónica 24. En este capítulo, desde el versículo 18. En el versículo 18 está terminando de nombrar a los 25 líderes sacerdotes, personas de Dios y levitas que Dios había establecido por familias para que sirvieran. Si usted lee desde el versículo 7 hasta el versículo 18, allí están. El número 25 era el sumo sacerdote. Usted puede leer en el versículo 7, dice, Primera de Crónicas 24, la primera suerte tocó a Joiarit,
La segunda a Jedaías, y empieza a contar. Y termina en el versículo 18. La 23ª a Delaía. La 24ª a Masías. ¿Y sabe quién completaba el 25? El sumo sacerdote. Ellos 25 representaban a los levitas de la casa de Dios, a los sacerdotes de la casa de Dios. Escuche bien, abra los oídos. Los líderes, las personas que ministran, que sirven, los que están aquí porque quieren servirle a Dios, que trabajan enseñándole a los niños, a los que están en los servidores, todo el que se mueve en la casa de Dios, escuche esta palabra. Escuche bien, porque ellos los que tenían que llevar el pueblo a Dios, estaban llevando el pueblo a adorar al sol. ¿Alguien está aquí? Dice que se postraban, digamos que este es el altar de Dios, entonces ellos se postraban con la espalda para el altar y con su rostro en dirección al sol. Ahí usted lo leyó conmigo. Los que ministramos en la casa de Dios tenemos que realmente revisar si cuando lo hacemos estamos conectando al pueblo realmente con Dios o lo estamos conectando con otra cosa. A ver, ¿con qué era que conectaban al pueblo de Dios? Ellos lo conectaban con el sol, con un Dios pagano. Ellos representaban el sol con un Dios pagano. Por eso tenemos que mirar bien cómo estamos ministrando, cómo le estamos sirviendo a Dios, cómo estamos viviendo, cómo estamos delante de Dios. Porque si la gloria de Dios no se manifiesta, cuando alguien que está llamado para hacer eso no se manifiesta, es porque algo no está bien, es porque no se está llevando, escúchame, el pueblo a la presencia de Dios. Ahora tenga en cuenta que según el Nuevo Testamento, cada uno de los que estamos aquí, que tiene a Cristo en su corazón, ha sido llamado como sacerdote de Dios. ¿Alguien lo cree? Mira conmigo en la Biblia lo que dice la palabra. Escucha este comentario y vamos a leer unos versículos. El culto al sol vino de los persas, quienes consideraban al sol el ojo de su dios Armuz. Para ellos el ojo de su dios Armuz era el sol. Escucha, existía este culto ya en los días de Jod. Y Jod, cuando se ve confundido, que no sabe por qué le está pasando todo lo que le sucedió, Jod se hace la pregunta y dice: bueno, pero si yo hasta el dios sol lo rechacé. Mira lo que dice Jod 31:26. Jod 31:26. Dice la palabra: si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa. Él se cuestiona cuando afirma su integridad. Dice: bueno, ¿yo qué es lo que he hecho? ¿Será que yo miré al sol o a la luna, refiriéndose a idolatría? Porque ya en ese tiempo el sol era considerado el ojo de este dios pagano. Mira lo que dice otro texto. Segunda de Reyes, capítulo 23. Cuando en los tiempos de Ezequías, el rey Ezequías se levanta, Dios lo usa para destruir la adoración al sol, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de las estrellas. Y tenga cuidado con ese tema de los signos del zodiaco. Todavía hay muchos evangélicos que andan diciendo que son Aries, que son Leo, que son Virgo, que son Libra, y algunos se atreven a decir que son Cáncer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Géminis es el signo zodiacal que representa el homosexualismo y el lesbianismo. ¿No usted sabía eso? Cáncer es el signo zodiacal que representa el poder de las enfermedades en las manos de Satanás. Cada uno de los signos zodiacales representa un poder de Satanás ejercido sobre la humanidad. Yo no usted sabía eso. Usted tiene que tener cuidado, porque los que tenían la tarea de llevar a la gente a la presencia de Dios terminaron
fue llevando a la gente en camino al Dios del sol. Mira lo que dice en Segunda de Reyes 23:5. Ya estás allí. Dice, y quitó, Josías cuando Dios lo usó, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo ejército de los cielos. Cuidado con esto. ¿Quién dijo que usted es escorpión? Usted es de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Mire que está a su lado, dígale, usted es de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. El versículo 11 más adelante allí en Segunda de Reyes dice, Segunda de Reyes 23:11, quitó también los caballos de los reyes de Judá, o que los reyes de Judá habían dedicado al sol en la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melet, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Más adelante, en otro texto que podemos ver en la Biblia, Deuteronomios 14:19, Dios le dice, le advierte a su pueblo: cuando ustedes se sientan tentados de adorar al sol, tengan cuidado. Porque toda persona en la tierra se va a sentir tentado, escúcheme, después de que le sirve a Dios, de pecar. Cuando uno se acostumbra a ver la gloria de Dios, cuando uno se acostumbra a ver el mover de Dios, cuando uno se acostumbra a ver sanidad, milagro, liberación, palabra y te acostumbra a escuchar palabra, uno se acostumbra tanto que uno empieza a servirle inclusive a Dios y a hacer cosas que a Dios no le agrada. Eso es lo mismo que hacían ellos. Estaban tan acostumbrados de la gloria de Dios que se volvieron livianos, perdieron el temor y en la misma casa de Dios adoraban al Dios sol. Cuidado, usted y yo vamos a caer en ese problema, y estando aquí sirviéndole a Dios vamos a estar haciendo cosas que no son del Señor. Cuidado con eso. Mira, Dios se lo advirtió en el libro de Deuteronomio capítulo 4 a ellos. Tú vas a encontrar en el versículo 19, dice allí: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirva, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno del hierro de Egipto, para que seas el pueblo de su heredad como en este día. Amén. Esto significa, cuidado, vas a hacer lo que hace la gente que no conoce a Dios. Recuerda que Dios a ti te sacó de allá para que tú seas diferente, para que tú seas santo, para que tú les sirvas, para que tú seas obediente. Tú no perteneces a ellos, y cuidado, te sientes tentado de vivir como ellos, de andar como ellos, de imitarlos a ellos. Hay gente que sale una moda nueva y enseguida salen corriendo detrás de la moda, detrás de las cosas del mundo. Les cae una inquietud. No han entendido que fueron sacados de allá para ser un pueblo diferente, para ser un pueblo santo, para ser un pueblo de Dios. Viven pendientes de las líneas nuevas del mundo para adaptarse a ellas. Tenga cuidado, usted que ministra, usted que le sirve a Dios, tenga cuidado. Se lo estoy diciendo por el Espíritu, porque un hombre que ha sido llamado a ser un levita, un sacerdote, tiene que entender que fue apartado por Dios para ser diferente. No puede ser igual, no puede acomodarse a las cosas de allá. Y tú, según ese versículo, te vas a ver tentado cuando ya estés muy acostumbrado a venir a la iglesia, y vas a querer estar en la iglesia e ir a la vanguardia con el mundo. No, tú estás llamado a ir en la línea de Dios, y eso cuesta. El mundo te va a aborrecer, pero es lo mejor. Yo quiero terminar esta palabra. Escuche bien.
Escuche esto. No se puede ver la gloria de Dios con un sacerdocio solo de nombre o de vestiduras. Debe ser un sacerdocio santo, genuino y comprometido. Ezequiel 43 del 1 al 5 revela que de la misma manera que Dios le mostró a Ezequiel los pecados que hicieron que su gloria se fuera del templo y cómo paso a paso se fue, también revelan la promesa de que todo aquel que se vuelve a Dios, la gloria de Dios lo vuelve a visitar. ¿Usted lo cree? Mire lo que dice Ezequiel capítulo 43, versículo 1 al 5. Ojalá resaltes este texto, porque la Biblia dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel. Diga amén. Amén. Que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Diga, venía del oriente. Tengan cuenta que la gloria no estaba en la casa de Dios, ahora venía de regreso. ¿Alguien me está escuchando? Venía del oriente, dice, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria, en donde venía la gloria de Dios otra vez para la casa de Dios. Dice versículo 3, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí la gloria de Jehová llenó la casa. Me encanta ese versículo. Cuando tú lees esos versículos después de haber estudiado todo lo que hemos mirado, vas a encontrar la crisis que Dios revela de su pueblo, cómo Él decide irse. Pero hay un proceso que Él quema y Él regresa. Y dice que el estruendo era como de muchas aguas, y que venía del oriente, y por donde venía todo iba quedando como resplandor, como claro, y entró a la casa y tomó a Ezequiel y lo entró también a la casa, y Ezequiel se quedó sorprendido volviendo a ver la gloria de Dios en la casa de Dios. Hoy le voy a decir algo. Aquí hay días que ya no están, pero esos días regresarán con más fuerza. ¿Usted me está escuchando? Y esto es profético, y si quiere escríbalo. Días que ya no están, pero esos días van a regresar. Porque cuando tú te levantas y cuando tú buscas a Dios, la gloria de Dios regresa. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? ¿Alguien me está escuchando aquí, por favor? ¿Alguien me está escuchando aquí? Y usted y yo tenemos que abrazar esa palabra. Si usted en este momento está como el templo que quedó solo y frío, estás frío, estás muerto, estás desanimado, yo te digo por el Espíritu Santo, tienes que levantarte, porque la gloria de Dios sí está dispuesta a volver a visitarte. ¿Cuánto lo cree? Y a quedarse en tu vida. ¿Usted lo cree? Oh, levanta tus manos allí, levanta tus manos allí donde estás y siente su presencia.